que nos haya más quórum. Bueno, les voy mostrando algo acá mientras el resto de sus compañeros llega. Instrucción de software 1. Bueno, entonces vuelvo a saludar, muchachos, buenos días. Acá en el TEA virtual les empecé a montar un poquito de material, pues no, honestamente no tengo mucho todavía, pero de interés para ustedes. Bueno, acá tenemos el enlace para la reunión de Teams.
por si se nos enreda por ahí, se nos pierde el enlace. No creo, pero ahí está. Tenemos acá el microcurrículo que vamos a ver y acá les tengo un curso de Java, pues que este sí era gratis, pero yo no estamos violando ningún derecho de autor. Cursito muy bueno que les puede servir. Y les puse acá también la bibliografía que recomienda el MUFOR, pero pues malas noticias es así, no es gratis. Entonces nada, ahí el que quiera gastarse 82.000 pesos, pues no sé, si tienen 80.000 de sobra, pues ahí lo consiguen. Acá apenas les voy a montar contenido, muchachos. Este fin de semana les dejo esto listo, si Dios quiere. Pero para que sepan, pues que al menos ahí ya tienen una referencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchachos, estoy hablando con un compañero y me dice que si fuéramos a dar un lenguaje, que habíamos dicho que tal vez fuera C Sharp al mismo tiempo, pues no sería buena idea. Que más bien entonces empezáramos a ver algo de C Sharp cuando acabáramos los contenidos de Java, que de pronto no nos fuera a quedar incompleto el MUFOR. Entonces cambié planes. Pero si quieren, pues aquí en mi canal, ahí bueno, yo les digo, estos 4 videos de acá contienen como lo que hemos visto en Java, pero en C Sharp. Y de un modo pues muy sucinto, muy al punto. Si lo quieren ver pues, el fin de semana en tiempo libre, pues los invito a que ahí pues, se nutran de este conocimiento. Perdón, muchachos. Gracias. Bueno, entonces volviendo al tema, creo que ya estamos la mayoría, 18 contra 17. Entonces, vamos a ver un concepto hoy que digamos que lo abordamos muy por encima, pero no hemos visto bien cómo se trabaja en Java, que son las funciones. Vamos a ver eso de las funciones y vamos a hacer un ejercicio grande que nos permita ver como todo lo que hemos visto hasta ahora de condicionales y ciclos, pero ya trabajando, digámoslo así. Antes de todo eso, antes de pasar pues ya al siguiente tema gordo, digamos, que serían vectores. Listo. Entonces, funciones en Java. Puedo utilizar este mismo código enorme que tenemos acá, pero ahorita para el ejercicio pues vamos a abrir un archivo nuevo. Hasta el final. Mm, no, hagámoslo. Muchachos, entonces vean, las funciones en Java, como habíamos visto en programación orientada a objetos, son métodos que vamos a tener dentro de clases, o sea, instrucciones que vamos a poder llamar repetitivamente. ¿Cómo se hacen las funciones en Java? Entonces, lo primero es que deberían estar dentro de una clase. Idealmente, dentro de un objeto que tengamos sobre el cual la función vaya a operar, o si vamos a hacer funciones pues como aparte, digamos, las podríamos hacer dentro de la clase que contiene el método main también. Entonces, siendo una función, les pongo acá cómo se hace la declaración de una función. Lo primero es el ámbito. ¿Qué es eso del ámbito? ¿Qué tan accesible va a ser desde adentro o fuera de la clase donde esté definida? Eso lo habíamos visto en programación orientada a objetos.
público o privado, que en Java pues sería public o private. No voy a detener mucho ahí porque eso ya lo habíamos visto, pero ya saben que cualquier duda me alzan la mano. Después necesitamos el tipo de retorno. Puede ser cualquiera de los tipos que ya vimos. Int, string, char, double, bool, etcétera, etcétera. Luego tendríamos el nombre de la función, que es como nos vamos a referir a ella dentro del código. Eso sí es pues como a criterio del programador. Y luego tendríamos los argumentos o parámetros. Se llama de las dos maneras. Puede ser ninguno o tantos como se necesite. Y esos parámetros tienen que tener el tipo de dato y el nombre. Bueno, vamos a hacer un ejemplo acá. Un ejemplo cortico y sencillo para ya meternos como en lo que sería el ejemplo. Vamos a hacer una función que imprima hola y un nombre, por decir hola Carlos, hola Juan, hola, no sé, Ana. Entonces, vamos a decir que sea una función pública. Ese sería nuestro ámbito. Luego tendríamos el tipo de retorno, que acá voy a hacer una aclaración. Retornamos nada, el tipo es void. Void. ¿Qué es void? O sea, nada. Ni siquiera es null. O sea, es, es nada. Simplemente como para mostrar en la definición de la función que ella no va a retornar nada. Vamos a ponerle a esa función que se llame saludar, por decir algo. Que reciba un nombre que sea un string. Simplemente lo que va a hacer es eh, system out. Muchachos, tanto error de escritura, pero ahora todo lo que va a hacer. Hola y nombre. Ya. Ponemos esa función acá. Voy a ponerla antes que todo, convenientemente. La vamos a llamar con el nombre de la función y vamos a ponerle acá un argumento. Pongámosle a esto, ¿qué será? Ah, ideas. Anderson. Listo. Ok, nos toca definir esto. Mm, claro, porque no es estática. Voy a decir que es esto entonces. El otro acá. Más ideas. Andrés. Y miremos el resultado de la ejecución de esto. Tenemos que estamos reutilizando el código. Hola Anderson, hola Andrés.
Ahí está. Bien. Entonces, con respecto a este static lo utilizamos cuando las funciones no hacen parte de la inicialización de una clase, sino que simplemente existen ahí. Pues sí, acá una clase que se llama funciones. Si yo definiera una función de estas, perdón muchachos, está empezando como gripa, ojalá sea gripa, hago un cambio. Voy a poner el static acá y ya vamos a ver la diferencia. Punto saludar, cualquier cosa. Cuando yo defino una función como estática, la puedo llamar sin crear una instancia de la clase a la cual pertenece. Por ejemplo, ahí simplemente digo funciones.saludar y listo. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito esto? Tendría que instanciar esa clase. Tendría que crear una clase, por decir algo, funciones con minúscula, con las funciones. Y la instancia de esa clase, utilizarla para la instancia de esa clase, utilizarla para poder ejecutar esa función. Entonces, ya saben, esa es la diferencia entre una función o método, de las dos maneras se le puede decir, estática y una, digamos, normal, que no es estática. Que no tiene nombre para referirse a ella, simplemente una función que no es estática. Voy a colocar esta trampita para que notas nos queden ahí como más claras. Hagamos otro ejemplo más. Vamos a hacer ejemplo clásico de sumar. Digamos que vamos a devolver un entero, sumar. Eh, X entero Y. Resulta que vamos a definir acá, resultado va a ser igual a X más Y. Muchachos, resulta que cuando necesitemos ya devolver un valor como resultado de esa función, vamos a emplear la palabra clave return. Volver. Devolvemos resultado. Entonces, el uso de esa función sería así. Necesitaríamos, digamos, una variable a donde poner el valor de retorno de esa función. Voy a crear una X aquí. No hay problema en que repitamos nombres de variables siempre y cuando no lo repitamos dentro del mismo bloque de instrucciones. Recuerden eso. Entonces, aquí. Ahora, muchachos, también, digamos, a modo de información, aunque estoy seguro que ustedes ya lo notaron. Cuando yo llamo funciones
que están dentro de la misma clase y son estáticas, no tengo que anteceder el nombre de la clase a la cual pertenecen, porque estoy dentro de esa misma clase. Por decir, todo esto está dentro de la clase de Quick Start, pero no tengo que poner aquí Quick Start, porque está dentro de la misma clase. Muy diferente a esto aquí, que pues, funciones es una clase externa a donde estamos en cuanto a código, entonces ahí sí la tengo que referenciar. Listo, entonces ahí esa X ya nos entregaría la suma de eso. Miremos esto trabajando. Más claro, simplemente hagamos esto. A lo sumo. Ahí está. Simple y sencillo. Em, bueno, para que termine. Y muchachos, otra propiedad que comparte todo esto y que aquí en funciones también va a aplicar es la de poder, digamos, anidar funciones. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Yo puedo, por decir, hacer esto. Hacer esto perfectamente. Entonces, el resultado de esta función pasaría como parámetro al de la función que está externa a esa. Entonces, en este caso, pues el resultado sería 6. Luego sumaría 6 más 3, 9. Eso se puede hacer. También se puede usar, muchachos, como seguro ustedes ya habrán podido intuir, los valores de retorno como si fueran eh, argumentos también para las condicionales, por ejemplo. Voy a hacer otro ejemplito acá. Muchachos, discúlpeme un minuto. Ataque de tos. Que ahora sí me enfermé. Bueno, aprovecho para ver que ya estamos 21. Vamos a hacer acá una funcioncita que nos permita retornar varios valores. Entonces, hacer otra función estática acá que nos permita comparar los valores. Pongámosle nombre es mayor que. Y vamos a comparar si un valor es mayor que otro. Simplemente eso. De X sin Y, como les dije ahora, pero les repito para que se les grabe en la memoria. No hay necesidad de tener distintos nombres de variables si están en distintos bloques de instrucciones. Entonces, aquí dentro de esta función vamos a devolver un lógico o booleano. Nos va a mostrar un error, muchachos, hasta que no retornemos el valor. Cuando ya tengamos escrita la función, ya este error no va a aparecer para que no nos asustemos. Entonces, simplemente vamos a hacer una comparacióncita con un if. Entonces, x es mayor que y. Vamos a retornar verdadero. No, retornamos falso.
Tan simple como eso. Bueno. Pues acá voy a hacer una cosa. Vamos a utilizar esa misma comparación, pero en esa misma función, pero en un if. Digamos que acá tengo, si tengo una x, pongámosle x0. 3. Igual a, voy a poner acá un sí. Entonces, si es mayor que x0, y0, imprimamos cualquier cosa acá. Ahí está. Como vemos, estamos utilizando una función como el valor lógico de ese if. Esto. Ahí está. Si es mayor. Listo. Haremos la ejecución de eso. Muchachos, dudas sobre funciones. Estamos claros. Listo. Ahora, vamos a hacer, muchachos, un programita ya de ejemplo, viendo todo esto tan conceptual. Vamos a ya ponerlo en un programa concreto, donde veamos todo esto operando como debe ser. Entonces, voy a abrir acá un archivito nuevo mediante esta opción, nuevo archivo. Le mostré este, después le hice clic a este. Pero es porque quiero que hagamos algo. Le podemos dar nuevo archivo, control N, y acá nos dice selecciona un idioma. Por Dios, mal traducido. Selecciona el lenguaje, debería decir. Y empieza a escribir. Entonces vamos a seleccionar el Java. Damos clic acá. Buscamos Java. Ahí nos van a aparecer toda la lista de los lenguajes que tengamos instalados. Listo. Y como su profesor es muy perezoso, voy a copiar esto. Pero esto no lo necesitamos. Y voy a hacer acá una clase que me va a contener el método main. Voy a colocarle a esta clase. Bien, sí. Aquí, muchachos, voy a poner el main. Sí. Public static, ya vimos por qué. Void, porque no volvemos nada, y main. Y recuerden que aquí, muchachos, los argumentos de la función main son un vector de strings. Listo, hagamos una prueba de que esto sí nos haya quedado. eh, Esto sí nos haya quedado bien definido. Van a hacer esta prueba pues de correrlo así. Acá nos va a pedir que grabemos esto. Vamos a darle ejemplo.java. Es bueno, muchachos, hacer esto, pues correrlo justo después de tener pues nuestro andamiaje de programa definido para ver que todo esté bien. No sea que de pronto se nos olvide. Pues, que no sea que de pronto se nos olvide pues alguna cosa acá. A cerrar este. Claro, esto está acá seleccionado.
No tiene main. Que no tiene main. Se me olvida, a ver. Muchachos. Es con minúscula, por Dios. A ver. Bueno, ahora sí, quedó bien. Bueno, entonces ya que tenemos eso ahí, vamos a escribir acá un enunciado del problema. Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, un sistema de notas. Vamos a ponerlo para 3 estudiantes. Notas para 3 estudiantes. Que nos permita matricularlos. Notas. Nos puede servir ahí. Ver cuántos ganaron y les perdieron. Vamos a hacer eso. Bueno, y vamos a utilizar un menú. Ejemplo clásico. Bueno. Mira, muchachos, tomando agua a ver si no me agarra la tos otra vez. Listo, entonces arranquemos con eso. Inténtale en escribir línea. Le notas. Vamos a ir construyéndolo, muchachos, paso por paso. Vamos a crear primero el menú, después vamos a ponerlo a iterar, después vamos a hacer cada una de las opciones y así que vayamos como construyéndolo como sería en la vida real. Pues y además porque yo me estoy inventando este ejemplo, yo no pues tengo nada, nada escrito de antemano, entonces toca así. Y mejor, para que ustedes vean cómo se hace, pues porque uno llegar y copiar y pegar un coso bajado de internet, pues qué gracia. Bueno, entonces vamos a hacer primero el menú. Menú. Vamos a hacer un montón de veces. Este code a veces le adelanta a uno el código. Eso está bien, pero a veces no tanto. Vamos a hacer una opción que diga matricular. Que diga ingresar notas. Estudiantes que ganaron. Y otra vez, estudiantes que perdieron. Vamos a necesitar también, muchachos, una quinta opción que va a ser salir del programa. Listo. Ese va a ser nuestro menú. Yo les recomiendo, muchachos, cada vez que hagamos un pasito en cuanto a la programación, digamos, cada vez que obtengamos un hito pequeño en nuestro programa, corrámoslo para ver que no esté saliendo nada mal. Mejor así que llegar y escribir
200 líneas y después correrlo a ver si salió algo malo, después a buscar el error, pues como para pegarse un tiro en la cabeza. Entonces, cada vez que hagamos algo pequeño, corrámoslo, miremos que esté bien. Ahora, imagina tener un programa de 100 líneas, tú no encuentras el método main.ac, así, ya tenemos corregido ese pequeño error. Bueno, ahí tenemos que nuestro menú muestra lo que debe mostrar. Ahora, necesitamos, muchachos, que ese menú aparezca cada vez que el usuario ingrese una opción que no sea 5. Solamente el 5 nos debe sacar del menú. Para eso, muchachos, vamos a utilizar un while. Vamos primero a definir una opción. Vamos a poner que sea un entero. Me interesa que sea un entero para que eso después nos falle. Les quiero mostrar ahorita otra cosa. Entonces me interesa que esto falle. Esto no está bien hecho. Y nada les digo. Bueno, y la condición aquí sería opción diferente de 5. Colocar eso dentro de esta estructura. Y acá digamos el fin del programa. Cuando el flujo de la ejecución llegue aquí, nos va a sacar de ahí, nos va a sacar del programa. Entonces, vamos a necesitar aquí lo siguiente. Hacemos un print. No sé, ingrese la opción sea, por favor. Vamos a necesitar un escáner, muchachos, para poder leer, ¿cierto? Vamos a definirlo por acá también, por acá arriba. Para que nos quede el código más organizado, pongamos todas las variables aquí. Y pues todo lo que es código. Vámonos así. Acá, muchachos, vamos a leer esto. Opción va a ser igual scanner.nextInt. ¿Por qué nextInt y no next? Porque vamos a meter esto dentro de un int. El cual está mal. Ya veremos por qué y ya lo arreglaremos más adelante. Pero por ahora probemos esto que tenemos. El constructor escáner no está definido. Que no está definido. Ah, sí, 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 muchachos, por Dios. Inicialicé el constructor y no le puse de dónde va a venir el flujo de datos. Por Dios. Esto va a venir desde la entrada del sistema, que es teclado. Ahora sí. Me gusta que me falle, para que ustedes no cometan los mismos errores. Listo, ingrese la opción deseada, por favor. Entonces, si le ponemos cualquier cosa, nos va a repetir el menú. Y si le pongo 5, ya nos va a salir del programa. Esto se ve feo así. Pongo un espacio acá. Como vemos, si no le pongo este line, es como si no hiciéramos el enter, digámoslo así, pues, como para imprimir en la misma línea. Eso lo vamos a usar mucho en este programa. Quiero que veamos un caso especial aquí, entonces lo voy a volver a correr, por el caso por el cual les decía que esto estaba mal hecho. Está bien, con el 5 nos saca, pero vean que al usar este nextInt, si nosotros le colocamos ahí un carácter que no es un entero, nos va a sacar un error, va a explotar el programa. Una excepción. Eso ahorita lo vamos a corregir.
de una manera muy sencilla, pero todavía no lo hagamos, porque la función que vamos a usar para corregir esto pues, nos va a servir más adelante. Entonces, por ahora no. Ahora no. Bueno, muchachos, ya tenemos el menú organizado. Ahora tenemos que, digamos, hacer caminos en el código para cada opción. Entonces, eso lo vamos a hacer, muchachos, mediante un switch. Un switch en el cual vamos a estar mirando esa opción y vamos a definir código para cada uno de los casos. 1, 2, 3 o 4. Para el 5 no, pues porque el 5 es simplemente irse hasta el final del código sin ejecutar nada. Entonces, vamos a mirar para el 1. Pongamos nada aún, simplemente vamos a dejar la maqueta hecha. Bueno, pongámosle, ¿saben qué? Pongámosle a esto indicación de que entramos a esa función. Ok. Vamos a dar perezoso aquí. Notas. Caso 3. Sería estudiantes que perdieron, que ganaron, perdón. Estudiantes que perdieron. Vemos. No vamos a hacer nada para la opción 5 por lo que les dije. Queremos que eso pase derecho. Bueno. Ya. Qué vergüenza con ustedes. Oh, bueno, entonces, vamos a hacer primero esta opción. Vamos a hacer primero esta opción. Dijimos acá que el sistema era para 3 estudiantes. Entonces, vamos a definir variables para esos 3 estudiantes. Como todavía no hemos visto vectores, ni objetos, ni matrices, ni nada de eso. Entonces, vamos a implementar este sistema de un modo muy rudimentario, muy rudimentario. Si ustedes están viendo ya vectores con el otro profesor, me disculparán esta barbaridad que voy a hacer aquí, porque eso no se hace así, pero digamos que para la dinámica que vamos a tener hoy nos va a servir. Es que, Dios, muchachos, estoy como que, me fuera a empezar la peste. String, nombre. Vamos a colocar nombre 1. ¿Qué más necesitamos? Necesitaremos, bueno, las notas. Vamos que sean enteras. No nos compliquemos con dobles todavía. Pero, juntos. Recontra, pues, crudo. Esto nadie lo haría así, pero nos sirve como para
ejemplificar todo lo que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a entrar por esta opción de matricular. Aquí muchachos, tristemente, como no estamos usando vectores, ni arreglos de objetos, ni nada de eso, no podemos usar un for y simplificar el ingreso de esos nombres. Entonces nos toca hacerlo toda pata, como dice un amigo mío. Entonces, eh, system.out.print. Es el nombre del primer estudiante. Acá entonces tendríamos nombre 0 igual a punto next. Esto lo haríamos así, 3 veces. Vamos a complicarlo finalmente. Bueno, primero, segundo, tercero. Ahí los tenemos. Aquí para ingresar las notas sería un proceso análogo. Tan análogo que me voy a robar esto. Horrible. Acá sería punto 0. Pone notados. En lugar de nombre sería nota. Listo, simple y sencillo. Vamos a probar que todo esté bien hasta ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de ingresar eso. Todavía no lo podemos visualizar porque no lo hemos... A ver. Todo next no está definido. Ay, muchachos, otra vez. Entonces vengo de programar C# ayer. Por eso tanto error así. Con el main, ahora con el next. Como que el camel case no se me da. Bueno. No se puede convertir string a int. Por supuesto. Esto. Muchachos, la importancia de ir depurando. Así. Esa es la opción, desea matricular, ingresé el nombre. Primer estudiante, no sé. Goku, Vegeta. Esa es la opción. Digamos que vamos a meter las notas. 5, 5, 4. Salir. Se todo bien ahora sí. Bueno. Consejo para la vida, muchachos. No se frustren si un programa les sale con errores. La primera vez nunca sale de nada en la vida. Listo. Tenemos nuestra muy, muy cruda versión de las primeras dos opciones. Ahora vamos a hacer 3 y 4. Y cuando tengamos esto ya funcionando, vamos a hacer cositas más interesantes con esto. Lo vamos a refinar y le vamos a dar una presentación más bonita. Entonces, estudiantes que ganaron, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a hacer aquí un montón de ifs.
Entonces, delta 0 mayor o igual a 3. Entonces, vamos a poder decir que esto que no se, puede que no se haya inicializado. Inicialicémoslas. Aquí está aquí. Eso, inicializar estas notas. Entonces, si nota es igual a 0, muchachos, vamos a decir que el estudiante ganó. Entonces, out.println mediante espacio de 0 el curso. Ahora aquí que se está quejando, no se ha inicializado. Misma cosa, mismo todo. Ahora sí. Eso tiene razón, porque puede ser que entremos a este caso 3 sin haber ingresado al 1 y al 2 primero. Vamos a hacer una comprobacióncita ahorita para eso. Esto prácticamente es copiar y pegar. Uno y 2, estoy haciendo estos muchachos con 0, 1 y pues empezando desde 0 para que se les grabe también que en Java los índices empiezan desde 0. Sabemos esto, démosle una prueba. Recuerden muchachos, hacemos algo, lo probamos, hacemos algo, lo probamos. Tengan siempre esa metodología. Listo. Acá ingrese el nombre del primer estudiante. Estudiante X, estudiante Y, estudiante Z. Entonces, voy a decir que el primero ganó raspado, el segundo ganó bien, el tercero perdió. Estudiantes que ganaron. El estudiante X ganó el curso, el estudiante Y ganó el curso. Y no nos aparece el Z porque lo pusimos a perder. Bueno, vamos a refinar un poquito este proceso aquí, muchachos. Vamos a hacer una comprobación de que cuando vayamos a entrar a esa opción, estudiantes que ganaron, bueno, salgámonos del programa, claro, de que cuando vayamos a entrar a esa opción 3 de estudiantes que ganaron, si hayamos matriculado y hayamos ingresado las notas de esas personas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso. Hay dos maneras posibles. Una que es un machetazo y otra que es la correcta. La que es el machetazo sería esta. Es decir, sí, lo bien intentado acá. Esta es la P. Si nombre 0, de maneras length igual a 0 o isempty, vamos a utilizar isempty. Y nombre 1 isempty. Isempty. E incluso le podemos añadir la condición de que
las tres notas sean 0. Si eso pasa, entonces, bueno, de hecho sería, si eso no es verdad, entonces no entrar ahí. Podríamos poner acá un else. Por alguna razón no le gustó el else ahí. Out. Podríamos hacer eso. Pero honestamente es un modo feo de arreglar las cosas. Entonces vamos a hacer otra manera, que sería detectar mediante una variable booleana o lógica si ya se ingresó por aquí. Entonces vamos a hacer dos variables aquí de este tipo. Pongámosles estudiantes matriculados, bueno, falso, letra que sea también falso. Hagámoslo así. Entonces, cuando ingresemos acá al caso 1, lo primero que vamos a hacer, o no, mejor, pongámoslo acá, al último, como para más seguridad de que sí haya ocurrido eso. Vamos a decir que se matricularon acá los estudiantes y acá al final vamos a decir notas ingresadas. Listo. Ya yo no los quiero estar, no sé, molestando diciéndoles que sí, muchachos, está esto claro, muchachos entendieron. Entonces simplemente cuando tengan dudas con algo de lo que yo esté haciendo, interrumpen y ya. Listo. Profe, ¿para qué es lo que servía el isEmpty? Sí, este isEmpty lo acabé de borrar. Lo que nos dice es que esa cadena, ese texto es vacío. O sea, que esto es, digamos, equivalente. Vamos a borrar este aquí. Hacer esto. Dale. Si eso es verdad, pues nos devuelve verdadero, si no, es falso. Hágale. Listo, perfecto. Otra vez se me olvidó desactivarle los graves a esto. A ver si no le reconozco la voz, queda como... Los escucho como cuando en las noticias van a entrevistar a alguien que está amenazado o algo así, que hablo así. Pues, ahora sí. Sí, es que estoy haciendo un proyecto de un video con un muchacho y me toca poner eso, pero bueno. Ok, is empty. Muchachos, hablando de ese is empty, ¿por qué les decía que eso es una cosa machetera? Porque resulta que, como vimos, si no fue la clase pasada, fue la antepasada. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero recuerdo que lo vimos. Si fuéramos a comprobar que un texto está efectivamente vacío, tendríamos que aplicarle unas funciones que no solamente nos servirían para comprobar si el texto está vacío, sino también si son puros espacios o si son tabulaciones o todo eso. Eso lo vamos a hacer también en este ejemplo. Vamos a hacer una función para comprobar que si estemos ingresando números y que si estemos ingresando textos válidos. Eso lo vamos a hacer acá también. Este ejercicio lo vamos a
llevar hasta últimas consecuencias, digamos. Incluso vamos a mostrar los datos en tablas. Bueno, lo digamos así. Entonces acá, muchachos, lo que vamos a hacer es que esta comprobación, ya no la vamos a usar eso. No se preocupen que eso lo vamos a retomar más adelante, porque tenemos todavía que verificar que sí nos estén ingresando cosas válidas acá, sino que vamos por pasos. Entonces acá la comprobación sería la siguiente. Sí, estudiantes matriculados y notas ingresadas. Entonces, si esas dos cosas son ciertas, ahí sí vamos a mostrar esto. Si no, entonces no se han matriculado estudiantes o no se han ingresado notas. Tienen que ser ciertas aquí. Bueno, como siempre, muchachos, vamos a probar lo que acabamos de hacer. Recuerden, muchachos, damos un paso, probamos, damos otro paso, probamos. No escribamos todo el código. Yo nunca me equivoco, yo soy casi se me suelta una grosería ahí. Soy el propio para programar. No, muchachos. No confíen en ustedes mismos cuando están programando. Listo. Entonces, ahí está corriendo. Vamos a decirle matricular, no sé, Hugo, Paco, Luis. Vamos a tratar de ver qué estudiantes ganaron. No se han matriculado estudiantes o no se han ingresado notas. Listo, perfecto. Vamos a ingresar las notas. Sí. Pues ganaron. Estudiantes que ganaron. Ahora sí nos los muestra. Vimos una prueba más. No vamos a matricular, sino que estoy escribiendo esa carrera. Esto que vamos a ingresar notas sin meterle los estudiantes al sistema. No se han matriculado estudiantes, no se han ingresado notas. Muy bien. Está funcionando. Está funcionando bien. Bueno, estos estudiantes que perdieron, todavía no lo hagamos porque es casi que un copy-paste de esto aquí. Entonces no lo hagamos. Es más, ¿saben qué? Cambiemos esa opción 4, que está como muy... Pues, o sea, que estudiantes que ganan, o sea, es como el else de la 3. No estamos como haciendo nada, pues... o sea, yo vamos a colocar acá estudiantes. Y ahí vamos a diseñar una tablita para que nos muestre esto como más tabulado, bonito, organizado. Más fácil que esa opción de estudiantes que perdieron, pues, o sea, es lo mismo que la otra, pero con un no. Cambio. Bueno. Estudiantes que ganaron. Mostrar estudiantes. Entonces acá, muchachos, vamos a ver, bueno, nos toca ver un par de funcioncitas para manejar cadenas. Vamos a hacer una tablita. Y vamos a hacer esa tabla a la reantigua, pero eso se está volviendo a usar. Entonces, vamos a hacer la tabla mediante puro texto. Entonces, mostrar estudiantes. Estudiantes y notas. Tabla de dos columnas allí. Ya veamos. Aquí, muchachos, también tenemos que hacer la misma comprobación de que haya estudiantes y haya notas. Entonces, hacemos esto y nos vamos a robar el else también.
Bueno, encabezado, primero que nada. Print, línea. Tenemos la fortuna, muchachos, en las consolas, que las fuentes todas son monoespacio. ¿Qué quiere decir que todas las fuentes son monoespacio? Que todos los caracteres miden lo mismo de ancho. Incluso, vean, es ahí como es la tipografía para que ocupe el mismo espacio que tiene la N. Entonces, con este tipo de fuentes monoespacio tenemos la certeza de que estamos imprimiendo o mostrando texto prácticamente en una cuadrícula. Si tuviéramos una fuente TrueType se llama natural. Vean, por ejemplo, aquí está link, acá. Vean el ancho que tiene la N y vean el ancho que tiene la I con acento. Ya son anchos diferentes. Y seguramente la N tiene un ancho diferente. Vean acá. Se asemeja a lo que leeríamos nosotros, pues, o sea, si alguien escribiera un texto normal, así, manuscrito, digamos. Cambio en monoespacio, pues, ya vemos que cada carácter se alinea con el que está debajo. Incluso el espacio ocupa lo que ocupa un carácter. Bueno, entonces vamos a hacer acá el encabezado y lo vamos a hacer así. Estudiante nota. Voy a darle más estilo a esto. Bonito. Con el encabezado de la tabla digo yo. Entonces, vamos a hacerlo primero mal y después lo corregimos para que nos quede mejor. .out.print. Muchachos, vamos a hacer entonces lo siguiente. Empezamos la columna, vamos a colocar luego, pero creo que es el nombre de la variable, sí. Más. Luego, nota 0, si no nos permite hacerlo porque es un int, lo convertimos a string, pero creo que ya maneja eso. Y listo. Vamos a hacerlo con los otros dos personas que estén ahí. Ya vamos a ver lo horrible que se ve eso. Y ya vamos a ver cómo lo corregimos. Bueno. Listo. Entonces ingrese la opción matricular. Primer estudiante. Shinji, segundo azúcar, segundo rey. Ingresar notas. 5, 4. Y mostrar estudiantes y notas. Entonces, vean, tenemos el problema. Bueno, primero que acá tuve que haber puesto una línea en un más. Es el primer problema. Y segundo, la alineación. Tenemos que construir, muchachos, una función que nos devuelva esas cadenas con la longitud correcta para que tengamos todo alineado, bonito. Entonces, vamos a ponernos en eso. Desde A5 para salir y volvemos acá al código. Entonces, primera cosa que vamos a corregir, vamos a colocar acá esto. Y muchachos, vamos a alinear esa nota que afortunadamente sabemos que mide un carácter exacto porque es un entero. Y es un entero entre 0 y 5 que ahorita también vamos a hacer la validación para eso, para que no nos vayan a meter números que no sean pues, enteros y entre 0 y 5. Entonces, acá necesitamos, muchachos, 3
espacios que corresponderían a esto, para que esa nota se nos alinee con la letra A de arriba. Ahora, miremos cuánto mide estudiante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Incluso para que no se nos olvide, 10 caracteres. Bueno, entonces vamos a hacer una función acá. A mí, muchachos, por maña, vicio, chocheras ya de viejo, me parece que las funciones deben ir al inicio de todo. ¿Por qué digo yo que chocheras de viejo que vayan las funciones al inicio de todo? Eh, Muchachos, porque cuando uno trabajaba C++ por allá, hace 500 años, teníamos que definir las funciones antes del método principal, porque si no, el compilador no las iba a reconocer. En general es buena práctica. En general es buena práctica, muchachos, definir las funciones al principio, antes de todo. Incluso por mantenibilidad, porque así una persona que coja este código, pues como para hacerle después arreglos, mejoras, buscar errores, va a estar enterado de todas las funciones que hay antes de mirar el código, todas las funciones que están incluidas en ese archivo de código. Entonces es buena práctica, muchachos, que pongamos las funciones al principio. Bueno, entonces, práctica porque no tengamos que instanciar una clase, como les decía yo ahora, hace una hora. Entonces, public static, esto nos va a devolver un string. Pongámosle, no sé, formato tabla. Hombre que sea. Y esto nos va a recibir un string que le vamos a colocar nombre. No se asusten por ese error, que es porque todavía no estamos retornando nada. Entonces acá vamos a colocar una pequeña nota. Acostúmbrense, muchachos, a eh, cuando, cuando el nombre de una función no tenga la claridad como para que la persona que le esté leyendo sepa qué es lo que hace esa función, acostúmbrense a dejar un comentario cortico, bien sea acá dentro de la función o como un comentario de documentación. Realmente no recuerdo cómo es que los define Java. Creo que es como algo así y arroba. Sí, así es que funciona acá. Ah, y arroba tal cosa, descripción. Sí, funciona en Java. Ajá. Haber visto comentarios de documentación. Después miramos eso. Centrémonos ahora acá. Bueno, entonces esto lo que debería hacer es devolver una texto de exactamente 10 caracteres. Eso es lo que estamos buscando aquí. Entonces, tenemos tres casos, básicamente. Tenemos el caso en el que ese texto ya tenga 10 caracteres. Tenemos el caso en el que tenga menos. Tenemos el caso en el que tenga más de 10 caracteres. Entonces, vamos a hacer un if con varios. Vamos a hacer un if anidado para que miremos cómo funciona esa estructura también, que no la hemos visto ejemplificada aún. Vamos a hacer eso. Hombre, y miren que acá hay una función nueva, que es length. ¿Qué es length? Length es el número de caracteres que está contenido dentro de ese string. Es básicamente. Entonces, si esto es igual a 10,
O sea, si tiene exactamente ya los 10 caracteres, simplemente vamos a retornar eso sin cambiarle nada. Return nombre. Vamos a hacer un else, que bien pudiéramos hacer un else if, pero me interesa que hagamos un ejemplo con ifs anidados. Voy a hacer otro ejemplo con el if y ver como todas las posibilidades de condicionales y de ciclos que tenemos en un solo ejemplo. Entonces sí. Length mayor que 10. Y si tendríamos un else que, digamos que nos garantizaría, o sea, nombre.length menor que 10, que al igual ya lo estamos cubriendo acá, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar si esa longitud es 10? Si esa longitud es 10, muchachos, tenemos que recortar el nombre, el string nombre. Tenemos que recortar. Entonces, para nosotros recortar una cadena en Java, vamos a utilizar una función que se llama substring, que es como coger una parte de un string y, digamos, asignársela a otro, o a él mismo. Y nos recibe dos argumentos, que son desde dónde empezamos a recortar y hasta dónde. Desde dónde y hasta dónde. Esa función la van a usar mucho, entonces voy a procurar que quede lo más clara posible acá. Aquí lo que retornaríamos es nombre.substring. Vean que él nos quiere completar ahí con índice de inicio. Recuerden que los índices en Java empiezan en ceros. El índice de final, hay que tener mucho cuidado acá porque este substring lo tienen prácticamente todos los lenguajes que son derivados de C, a Java, JavaScript, C Sharp, C++, pero en cada uno este índice se maneja distinto. Ten mucho cuidado porque el index en Java es exclusivo. ¿Qué quiere decir que es exclusivo? Que les estamos diciendo hasta dónde, pero sin incluir ese carácter. Mejor dicho, ejemplo, para que nos quede bien claro. Y voy a colocar acá una vez el 10. Tenemos, por ejemplo, la cadena, una de esto, no sé, ¿qué será? No, nada. Entonces, substring en 0 y terminando en 3 va a ser igual a 0, el 1, el 2. El 3 no, porque es exclusivo. Si yo fuera a hacer esto mismo en C Sharp, que supuestamente es el Java de Microsoft, pero no es así, son demasiado distintos. Voy a hacer eso mismo. Está ahí, porque es inclusivo, me incluye ese índice 3. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, sigamos con el otro caso. En el caso en el cual muchachos, esto sea menor que 10. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? En ese caso, lo que vamos a estar haciendo es añadiendo
espacios hasta que sea igual a 10 la longitud de ese nombre. Entonces aquí, muchachos, bueno, lo podríamos hacer con un while, pero vamos a hacerlo con un for porque todavía no hemos usado for aquí. Entonces vamos a hacerlo así. Me interesa que esté todo lo que hemos visto en un solo ejercicio. Bueno, vamos a hacer esto en for. Vamos a hacerlo. A ver, ¿qué pasó acá? Completar lo que no es. Va a hacer acá esto. Esto no es lo que va a quedar, pero ese inicio no es así, pero pues ya veremos. Bueno, muchachos, aquí vamos a hacer lo siguiente. Hagamos acá un ejercicio bien curioso, se me ocurre, para que veamos este for operando de un modo que no es típico. Ah, vamos a empezar esto. Este cero lo vamos a empezar, muchachos, en la longitud de esto. Vamos a empezarlo ahí. O sea que ese X, Dios mío, y estoy poniendo ahí en todas partes y X. No, si ven errores raros, muchachos, es que me está empezando a subir fiebre y no, no me funciona bien la cabeza. Bueno, entonces, por ejemplo, si la longitud es 3, vamos a empezar ahí en 3, 4, 5, ta, ta, ta. Y en ese caso, muchachos, tendríamos que ir hasta ahí, menor o igual a 10. Trago de agua. ¿Qué vamos a hacer en cada paso? En cada paso, muchachos, vamos a agregarle un espacio. Que sería nombre, más un espacio. Y al final de ese for, vamos a retornar nombre, que ya lo tenemos modificado, de modo que tenga los suficientes espacios como para llenar esos 10. Bueno, tenemos esta función construida. Ahora vamos a probarla acá. Entonces, aquí, muchachos, esto por esta función. Debería de funcionar, pero no sabemos. Que no sabemos porque es la primera vez que vamos a ejecutar. No importa qué tan seguros estemos de que la función o que cualquier código que hayamos escrito funcione o no. Hasta que no lo probemos no tenemos ni la más remota idea. Bueno, método formato nombre no está definido. A ver qué pasó. Es formato tabla, muchachos, Dios mío. Van, si ven. Si ven que es que confiar en ustedes mismos con este programa. Bueno, es primera prueba. Vamos a ver que si tengamos que matricular e ingresar notas primero. Vamos a matricular estudiantes. Bueno, muy bien. De matricular. Entonces vamos a colocar un nombre. Primero uno que sepamos que tiene 10 caracteres. Vamos a colocar uno que tenga menos. Vamos a poner aquí. Será que tenga más. No sé. Una cosa bien ridícula. Jesucristo, Hitler, para ser más ridículas veces. Las notas, vamos a colocar que este tiene, es un 4 y un 5 otra vez. Ahora
Vamos a ver si esto sí funcionó o no. Para empezar a hacerle ajustes, mostrar a estudiantes y notas. Miremos la tabla. Y como vemos, funcionó bien, a excepción de la función que se corre, la función no, pues la parte de la función que se corre cuando tenemos menos de 10, más de 10, perdón. Menos de 10, muchachos. No estoy en toda mi capacidad hoy. Bueno, así señor. Claro, porque estoy empezando en cero. Y lo tenía bien. Estoy empezando en cero, muchachos, entonces de 0 a 9 hay 10 iteraciones. Am, Vamos y volvamos a correr. Ahora con esto supuestamente ya bien. Ah, Vamos a ver. Matricular. Vamos acá a ingresar el nombre del primer estudiante otra vez. Esto Hitler. Cualquiera. Punto. Ingresar notas. 451. Nuestros estudiantes y notas. Ahora sí. Ahora sí tenemos nuestra tabla mejor estructurada. Muy bien. ¿Qué nos falta de esto, de este ejercicio? Nos falta mucho, de hecho, pero ya seguiríamos en la próxima clase. En la próxima clase completamos este ejercicio. Nos falta básicamente hacer unas validacioncitas, de pronto borrar la consola cada vez que ejecutamos una, pues una opción como para que sea más presentable. ¿Qué nos falta validar? Nos falta validar que las notas sean enteras y entre 0 y 5, que eso fue algo que ya hicimos, si mal no estoy, en la clase pasada o antepasada, no recuerdo. Nos falta validar que acá los estudiantes eh, que no ingresen pues valores que no correspondan a la realidad, digámoslo así. Pues que no ingresen cosas vacías, espacios. Ah, Nos falta básicamente eso para completar pues nuestro ejercicio de condicionales y ciclos. Entonces, no, listo. ¿Dudas, muchachos, de lo que acabamos de hacer? Bueno, perfecto. Esto acá, muchachos, les voy a copiar todo esto. No sé para qué puse esto, esto no lo usamos, pero bueno. Esto se los voy a copiar, muchachos, acá. Archivos, materiales de clase, eh, documento de Word. Vamos a colocarle a esto, ejemplo, condicionales, ciclos, versión 1, porque eso le vamos a estar añadiendo más cosas. Ahí está. Bueno, y muchachos, entonces les recuerdo, ya lo había dicho la clase pasada, pero les reitero, como esto de condicionales y ciclos, lo terminaríamos, terminando este ejemplo el miércoles. La otra semana, y la otra semana me refiero a entre lunes y domingo, vamos a tener el examen de este tema disponible en el Virtual TDA. Igual les muestro cómo ingresamos y todo, les muestro pues, durante la otra semana cómo va a ser el desarrollo de eso, pero
para que se vayan preparando. La semana de arriba vamos a tener nuestra primera evaluación. Bueno, muchachos, entonces por hoy eso sería todo. Y listo, feliz jueves. Digo, feliz viernes ya. Feliz viernes. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes. Nos vemos. Todo bien. Hablamos. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien.